Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Andrés volvió a encontrar a su hijo dormido en el salón. El familiar olor a exceso de alcohol llenaba la habitación, emanado de Antonio, de 22 años, que solo estaba acostumbrado a beberse el dinero de su padre. Andrés tenía su propio negocio de bebidas, que le reportaba grandes ingresos, pero el hombre nunca lo trataba como un deber. Siempre estaba dispuesto a ocuparse de su negocio y supervisaba personalmente todo el proceso de producción, apareciendo a menudo de improviso delante de sus empleados para ver cómo estaban. Antonio vivía feliz con todo a punto y no se preocupaba por nada. A Andrés le preocupaba haber descuidado la educación de su hijo y haberlo educado para ser tan vago. «Levántate, vago». El hombre sacudió el hombro de Antonio, pero éste se limitó a hacerle un gesto con la mano. Había bebido demasiado la noche anterior como para despertarse fácilmente. «Levántate». ¿No tienes que ir a la universidad? No es domingo. Masculló Antonio y se dio la vuelta, pero Andrés no se dio por vencido. Apartó a su hijo y le hizo sentarse. El niño agitaba los ojos somnolientos, sabiendo que su padre no lo dejaría solo. «Métete en la ducha y sigue estudiando. Ya no voy a pagar tu sesión. La última vez mi dinero se utilizó para renovar todo un edificio académico. Me cuesta demasiado no hacer nada. Papá, ¿por qué estás de mal humor esta mañana? Hoy no hay clases importantes, prefiero quedarme en casa». «En casa no. Te llamo dentro de una hora. Si estás aquí, haré que te metan a la fuerza en el coche y te dejen delante de la universidad». Andrés vio de mala gana cómo Antonio se iba tambaleando a su dormitorio para arreglarse. Debería haber sido más estricto con su hijo para que no se convirtiera en semejante atropello. Últimamente, pensaba cada vez más que se había dedicado por entero a los negocios y no a su familia. Su mujer Olivia, que tenía la misma edad que él, tenía buen aspecto a sus 50 años, pero no podía aceptar el hecho de que envejecía inevitablemente. Varias inyecciones de belleza la ayudaban a mantener su floreciente aspecto, pero su lozanía seguía desapareciendo. A Susana le cuelga la barbilla, ¿te has dado cuenta? Olivia discutía con las esposas de los amigos de Andrés después de cada salida. Son famosas, siempre están en el candelero. ¿Acaso importa? Andrés se sorprendió, sin entender la obsesión de su mujer por la belleza. ¿Qué importa en qué se gastan el dinero? No siempre se trata de ropa y mascarillas. No lo entiendes, Andrés. Le interrumpió Olivia. Tú eres el de los buenos genes, sigues siendo un guau. Cuando se trataba de cuestiones sobre el futuro de Antonio, Olivia y Andrés rara vez se ponían de acuerdo. El hombre pensaba que el hijo era demasiado descuidado y que debía asumir la responsabilidad de su vida y pensar en el matrimonio. Es solo un niño, ¿qué novia? Olivia no entendía a su marido. ¿Por qué tiene que estar atado por los lazos del matrimonio? Lo tiene todo, que se divierta. Al menos que contacte con una chica normal, que la traiga a casa, que nos la presente. Andrés no renunciaba a lo suyo. Le cuelgan distintas bellezas, salir guapo y recibir regalos caros. No hay decentes a su alrededor. Es un hombre, no es él quien tiene que cuidar su honor. Olivia, la cuestión es que es un hombre. Es mi único heredero, se supone que le interesan los negocios, que debe adquirir experiencia en gestión empresarial, y solo tiene juguetes en la cabeza. No dejaré que se dedique a los negocios hasta que se espabile. No me he jugado la vida para que me la arruine. Olivia dirigió a su marido una mirada significativa. Eres demasiado exigente contigo mismo y con los demás. No tenemos por qué ser tan pedantes como tú, Andrés. Antes eras activo y alegre, pero ahora eres todo papeleo y estás todo el día al teléfono. Me recuerdas a Scrooge McDuck, que no ve nada más que su riqueza. Te has vuelto aburrido y tedioso, molestando constantemente a Antonio por sus estudios y su trabajo, y a mí por nuestro inútil hijo. Piénsalo, ¿quizá necesitas unas vacaciones? Hace mucho que no vamos de vacaciones juntos. Una declaración así dolió a Andrés.
Se había dedicado a hacer que su familia tuviera una vida cómoda, y le llamaban Topo. Cuando su suegro tuvo que someterse a una costosa operación de corazón, tuvo que ayudarle cuando su suegra tuvo que pagarse una cara dentadura postiza, todos necesitaron su ayuda. De ninguna manera Andrés podía llamarse a sí mismo un empollón. Sí, era estricto y exigente cuando se trataba de negocios, pero sin estas cualidades nunca tendría éxito. Era poco probable que Olivia aceptara vivir con el sueldo de un oficinista corriente o de un cerrajero. Andrés no iba a retractarse de sus palabras. Quería que Antonio sentara la cabeza y se espabilara. La manera más eficaz era casarse. Empezó a hacer llamadas a conocidos y compañeros, e incluso hizo una lista de novias adecuadas para que Antonio saliera con ellas. Las eligió según su pedigrí, educación, crianza y reputación familiar. Había unas 20 candidatas, que podían disfrutar del bienestar de la familia de Andrés. Él mismo había demostrado durante mucho tiempo ser fiable y profesional, cosa que no podía decirse de Antonio. ¿Casarse? Antonio abrió los ojos horrorizados cuando su padre le entregó una carpeta con perfiles de novias potenciales. Si quieres conservar millones en tus cuentas, cásate, declaró Andrés sin pestañear. Había esperado que su hijo fuera histérico y rebelde, lo recordaba de su infancia, pero ahora no podría ser más astuto que él. Conocerás a cada una de estas chicas. Y no intentes nada raro. Si eres grosero con ellas o te comportas de forma tan indigna que las alejes, afectará a los negocios de la empresa, y eso no te lo perdonaré. Ten por seguro, hijo, que no me ando con chiquitas. Estoy harto de tu vida de disipación. Si no encuentras novia antes de fin de año, puedes olvidarte de tu herencia. Pero eso no es justo. ¿Gritó Antonio? Ni siquiera me has preguntado si me gusta alguien. No soy una doncella de cuentos de hadas para casarme a la hora de la verdad. Tengo mis preferencias. Hay chicas decentes en este archivo a las que solo tú les puedes estropear la vida. No me hagas decirlo 2 veces. Antonio pocas veces había visto a su padre tan severo. Comprendió que Andrés no bromeaba y que tendría que obedecer. Pero el chico no iba a seguir las reglas de los demás. Empezó a pensar en cómo deshacer el plan de su padre y darle la vuelta a la situación. Para empezar, decidió irse de casa para no sentir la presión de la autoridad de sus padres y reunirse con sus amigos. ¿Te han buscado esposa? Maximiliano, el mejor amigo de Antonio y un hombretón, se rió. Al menos enséñame la foto, por si elijo a mi pareja entre tus candidatas. Pero a Antonio no le hizo gracia. Sí, sus padres nos arrancarían las piernas por una chica así. Son nuestros iguales, no puedes hacerles daño sin consecuencias. Y mi padre dijo que me cortaría las cuentas si sacaba algo, dijo con gesto hosco. ¿Qué te preocupa? La solución al problema es obvia, empieza a tener citas. Con estas chicas no, dijo Maximiliano, señalando la carpeta de fotos, paga a una chica, habla con ella, haz que te siga el juego. En un par de meses harás polvo la cabeza de tus padres, como si fuerais una pareja perfecta, tu padre se calmará y todos contentos. Exacto, Antonio golpeó la barra con la mano. Maximiliano, eres un genio. Tengo muchos conocidos, ahora buscaré al adecuado. Mira entre las modelos. Son una especie de actrices, deben saber actuar, aconsejó Maximiliano. Después de hablar con su amigo, Antonio se sintió aliviado. ¿Sería realmente capaz de tener a su padre entre sus dedos? Inmediatamente, se le iluminaron los ojos y sus dedos hurgaron en la pantalla del smartphone, repasando los perfiles de las redes sociales de las chicas que conocía. Finalmente, se puso en contacto con Simona y le explicó su problema. La chica aceptó seguirle el juego. A la mañana siguiente, Antonio se levantó temprano y volvió a casa sobrio. A sus padres les extrañó que desayunara tan temprano. ¿Por qué estás tan contento? Andrés miró a Antonio con los ojos entrecerrados. Tengo buenas noticias para vosotros, contestó Antonio con una sonrisa. No te creo. Andrés,
¿Por qué lo atacas tan rápido? Olivia besó a Antonio en la mejilla. Cuéntanos, hijo mío, ¿cuál es tu noticia? Quiero que conozcáis a mi novia. Se llama Simona, es modelo y tiene mucho éxito. No necesita dinero de nuestra familia, está haciendo su propia carrera y no quiere depender de nadie, dijo Antonio de un tirón. Este viernes habrá un desfile de moda. Os conoceréis allí. Al principio Andrés pensó que había oído algo mal. ¿Una modelo? ¿No podías encontrar a alguien mejor? Ya te lo he dicho. Andrés, ya basta, lo interrumpió su mujer. No es así. Ni siquiera conoces a esa Simona. Dale una oportunidad a los niños. ¿Y si es amor? A Olivia le gustaba que su posible nuera fuera conocida en los círculos de la moda. Ella misma seguía las tendencias de la moda, vestía a la última, compraba en las boutiques más caras. Si la chica resultaba ser muy inteligente, Olivia estaría orgullosa de presentársela a sus amigas. Le tendrían envidia. A pesar de su disgusto, Andrés decidió hacer compañía a Olivia y observar a Simona. El ambiente bohemio de los desfiles de moda le parecía falso y desagradable. La multitud de fashionistas hablando de lo que a él le parecía absolutamente inútil le deprimía. Ahí, mira, ahí está Simona. Susurró Antonio con deleite cuando una belleza alta y esbelta de larga cabellera dorada pasó junto a ellos por el podio. Buen gusto, hijo mío. Respondió Olivia y Andrés guardó silencio. No podía juzgar a la hija elegida por su hijo solo por su aspecto. Pero ni siquiera en persona le causaba una impresión especial. Más tarde, durante el buffet, Antonio presentó a Simona a sus padres y ella no pudo apartarse de él, sonriendo pretenciosamente. «Estás estupenda», exclamó Simona a Olivia, alabando su elección de ropa para el evento de moda, y el corte de pelo te sienta de maravilla, es perfecto para el contorno de tu cara. Gracias, querida. Estuviste absolutamente impresionante en la pasarela. Ni siquiera recuerdo a las otras modelos. Andrés miró a la compañía reunida, cansado de la charla aduladora. Estaba claro que a la mujer le gustaba Olivia. Inmediatamente, encontraron puntos en común, ignorando a los hombres. Al menos finge alegrarte por mí, le dijo Antonio, apareciendo delante de sus narices. No me gusta esta mascarada, suspiró Andrés. ¿Desde cuándo conoces a esta chica? ¿De verdad estáis locos el uno por el otro? ¿Crees que te conviene? Papá, confía en mí. Tú querías que me comprometiera en una relación, y lo hice. Te hice caso, le informó Antonio con inocencia. Danos tiempo. Vale, suspiró Andrés. Hablad vosotros mientras yo salgo a tomar el aire. Este ambiente pomposo me está poniendo de los nervios. Andrés estaba tan absorto en sus pensamientos que tropezó con una señora de la limpieza en el amplio vestíbulo. Disculpe, por el amor de Dios. Chilló una joven con uniforme y gorra mientras el agua sucia de su cubo salpicaba peligrosamente cerca de los pantalones del hombre. No pasa nada, no me has hecho daño. Ha sido culpa mía, no miraba por dónde iba, murmuró Andrés, y de repente se quedó helado. Lucía, como estaba escrito en su etiqueta, le recordaba a su primer amor. No era una copia de Ana, pero su cara y su sonrisa le recordaban al inolvidable romance de su juventud. López. Lucía. Le gritó severamente la empresaria a Lucía. No molestes a nuestros invitados. No pasa nada, reaccionó Andrés al oír el nombre familiar. Necesitaba ayuda. Lucía era el apellido de Ana. Los pensamientos de Andrés dieron un vuelco vertiginoso. Se quedó mirando a la chica con el lunar familiar encima del labio, igual que él. No había coincidencias como aquella. ¿Te encuentras bien? ¿Te duele algo? Lucía le miró preocupada a la cara. Antonio decidió seguir conociéndose en un ambiente más acogedor y quiso llevar a todos al restaurante familiar. Encontró a su padre en el vestíbulo. Sonreía amablemente a un simplón que trabajaba en el edificio. Antonio no quería espiar, pero la imagen le inquietaba. ¿Qué querría Andrés de aquel joven trabajador?
Antonio observó a su padre unos minutos más, hasta que se despidió del desconocido. El chico decidió no mostrar que se había dado cuenta de nada y se dirigió de nuevo a su madre. Nunca antes había pensado que Andrés pudiera estar interesado en otra mujer que no fuera su madre. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y estaba cansado de estar todo el tiempo sentado en su oficina o en casa delante de su ordenador portátil. Pero ni una sola vez había pensado Antonio que su padre pudiera tener una aventura. ¿Se apellida López? Tenía un amigo íntimo con el mismo apellido en el colegio, pero perdimos el contacto hace muchos años. No tengo ni idea de cómo encontrarlo. ¿No tienes ningún pariente así? La reacción de Lucía fue simplona. No percibí ninguna trampa. Frunció el ceño con naturalidad. Mi madre no hablaba mucho de sus parientes, era reacia, y yo no conozco a mi padre. No tengo su apellido. López era el apellido de mi madre. ¿Podría ser mi compañero de clase su tío? No lo creo, pero puedo preguntarle a mi mamá. ¿Solo vives con tu madre? ¿Puedo ponerme en contacto con ella para saber más de tu familia? Por supuesto. Puedes venir a visitarnos, le dijo Lucía a Andrés la dirección, y se apresuró a volver al trabajo. Solo somos nosotros tres. Yo tengo un niño pequeño. Mi marido y yo no nos llevábamos bien. Estamos criando a Sancho y a su madre. Al volver con su familia, Andrés quiso ocultar que le había ocurrido algo insólito. La idea de que Lucía pudiera ser hija de Ana, y tal vez suya también, cantaba en su corazón. Siempre había querido una niña, y Antonio no había estado a la altura de sus esperanzas. Lucía parecía tan sincera, tan abierta y amable que Andrés no pudo reprimir por mucho tiempo una sonrisa de felicidad. Se sentía desgarrado por pensamientos contradictorios. ¿Por qué Lucía no se había dado a conocer en tan pocos años? ¿Por qué no había dicho nada del bebé? Sí, su separación había sido mala, pero no era culpa de la hija. Andrés conoció a Ana durante su primer año en el instituto. Ella también era huérfana, así que mucha gente no quería saber nada de ella. Andrés también la había despreciado al principio. En aquella época era amigo de una empresa que tenía una gran opinión de sí misma, pero todo eso cambió en un momento dado. Durante un acto de Nochevieja en el centro cultural local, Andrés sacó a bailar a una chica que le gustaba al matón del lugar. Para todos, Valeria era intocable, pero a él le daba igual. Al final, después de la fiesta, Andrés fue atrapado por el mismo cabrón y sus compinches y arrojado a la nieve. ¡Alto! ¡Alto, cabrones! ¿Qué estáis haciendo?, gritó alguien desde un lado. Andrés no se esperaba que la frágil pero testaruda Ana, que había aprendido a valerse por sí misma en el orfanato, apareciera delante de los tres locos. ¡Fuera de aquí, fuera, fuera! Los agresores se miraron y decidieron que Andrés ya había tenido bastante. Se alejaron a paso ligero, dejando solos a Ana y Andrés. La chica le ayudó a levantarse y se dirigió a la parada del autobús. Por el manejo de las abrasiones que presentaba, no quería parecer débil. A partir de entonces siguió a Ana a todas partes, intentando devolverle el favor de alguna manera, callando a los chismosos que difundían rumores sobre ella. Poco a poco empezaron a surgir sentimientos entre los jóvenes, pero no estuvieron juntos mucho tiempo. Resultó que el romance no era suficiente, tenían que escucharse y oírse. Andrés, no somos el uno para el otro, repetía Ana, tú siempre decides por mí lo que debo hacer, cómo debo comportarme, con quién debo hablar. Pero yo me preocupo por ti porque te quiero. ¿No te gusta que me preocupe? Andrés estaba sinceramente perplejo. Te preocupas demasiado por mí. No solo me proteges, sino que me limitas. Me las arreglé de alguna manera sin tu tutela, sé defenderme. No soy una flor delicada a la que haya que cuidar. Echo de menos mi libertad, es como si no hubiera respirado plenamente todos estos meses contigo. Así que te estoy reteniendo. Muy bien. Se enfadó Andrés. Adelante, vive por tu cuenta, ya que eres tan independiente. Pero Andrés no esperaba que Ana desapareciera de su vida para siempre.
Al principio pensó que ella trataba de fastidiarle, evitándole en los pasillos del instituto y procurando no dejarse ver. Luego se enteró por amigos comunes de que Ana había abandonado los estudios. No sabía nada del resto de su vida. A Olivia no se le escapó que su marido volvía de la calle. ¿Qué pasó, cariño? ¿Te has dado cuenta de repente de que Simona podría ser un buen partido para Antonio? Ella sonrió, esperando una respuesta positiva. No estoy seguro, respondió con evasivas y notó la expresión en el rostro de su hijo. Antonio sospechó que el estado de euforia de su padre era obra de aquella señora de la limpieza del vestíbulo. Me pregunto qué le habría dicho ella a Andrés para que se pusiera tan radiante. En el restaurante el humor de Andrés empeoró considerablemente. Simona no conseguía ganarse su confianza, aunque lo intentaba con todas sus fuerzas. Ella y Antonio se abrazaban, intercambiaban apodos cariñosos y se cogían de la mano. Pero Andrés no veía sinceridad en sus acciones. La chica era guapa y podía triunfar en su profesión. Andrés no podía negar que al conocerla más de cerca le habría parecido interesante y decente, pero no podía quitarse de la cabeza la idea de que Simona se habría colgado de cualquier mayor que le hubiera hecho señas con su tarjeta de crédito. Para ella, una relación con Antonio era un billete feliz. La carrera de una modelo no duraba para siempre, pero el matrimonio con un hombre rico era una gran perspectiva para ella. Me gustaba Simona, dijo Olivia cuando la pareja se separó de sus padres. No deberías haberla mirado con tanta malicia. Ya veremos, respondió Andrés de mala gana. Si se llevan bien, no me importaría. Pero algo me dice que no van en serio. Unos días después, cuando Andrés tuvo algo de tiempo libre tras una exitosa reunión de negocios, decidió que había llegado el momento de hacerle una visita a López. Guardó la dirección bajo la tapa del teléfono para tenerla siempre consigo y no plantearse ninguna duda. Durante la llamada Lucía le confirmó que estaba en casa y disponible y Andrés fue a visitarla sin dudarlo. No quería ir con las manos vacías, así que visitó una panadería y compró unos delicados pasteles de postre. Superando la emoción, Andrés puso una sonrisa en su rostro y llamó al timbre. El piso estaba en la cuarta planta de un edificio normal de 9 plantas, de los que había cientos en la ciudad. Unos segundos después, Lucía apareció ante él. «Hola. Pasa, por favor». «Hola», dijo Andrés y se alejó por el pasillo. Se quitó los zapatos, le dio la bolsa y la siguió hasta la cocina. Lucía llevaba un sencillo vestido de algodón, que le hacía parecer más sana. «Te presento a mi madre, Beatriz, y este es el señor Andrés». Encantada de conocerla, intercambiaron cumplidos. Andrés se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. Estaba claro que Beatriz no era Ana. Puede que se hubiera cambiado el nombre por alguna razón, pero no su aspecto. En el rostro de la mujer de enfrente, Andrés no podía encontrar los rasgos de su primer amor, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Todos se sentaron a la mesa. Lucía fue cortés, ofreció a su invitado una comida, pero él solo accedió a tomar un té. Al principio de la conversación quedó claro que la amiga imaginaria del colegio de Andrés no tenía ninguna relación familiar con Beatriz. ¿Quieres hacer un descanso?, preguntó Lucía después de merendar. Vamos al salón, al sofá. Te enseñaré a Sancho. Pronto se despertará. Me encantaría conocer a tu hijo. Yo también tengo un hijo, pero ya es mayorcito y tonto, se rió Andrés. Se había dado cuenta desde el principio de que Beatriz recelaba de su presencia. Seguía sus gestos y miradas y, cuando Lucía le propuso mirar el álbum de fotos, incluso quiso entrometerse. ¿Qué haces, hija mía? Al señor Andrés no le puede interesar mirar fotos de gente que no conoce. Me encantaría, reaccionó inmediatamente el hombre. Quería ver a Beatriz, joven, compararla con la imagen de la joven Ana que conservaba en la memoria. Pero Beatriz no se parecía en nada a ella. El pequeño Sancho disfrutaba de una siesta vespertina. No le molestó la conversación de los adultos y no llegó a conocer a Andrés. Bueno, gracias por su hospitalidad.
Se fue a casa, dándose cuenta de que la reunión ya había durado demasiado. Vuelve a visitarnos, eres muy interesante, respondió Lucía con una sonrisa brillante, pero Beatriz no compartió su entusiasmo. No parecía fría y antipática, sino más bien asustada. La visita de Andrés la había desconcertado. Antes de marcharse, se dirigió al cuarto de baño y, descontrolado, sacó algunos cabellos del peine para la prueba de ADN. Había visto a Lucía usando el peine y no pudo evitarlo. Tenía que llegar al fondo del asunto. Aunque estaba haciendo el tonto, sabía que no descansaría. A pesar de lo que pudiera acechar a Andrés, tenía una grata impresión de Lucía. Lamentaba que el destino no le hubiera enviado un hombre de confianza y a Sancho un buen padre. Si sus sospechas de paternidad no se confirmaban, aún así encontraría un trabajo mejor para Lucía, para que pudiera ganar más y pasar más tiempo con su hijito. Gracias a su influencia, Andrés pudo obtener los resultados de la prueba de ADN en 2 días. Recibió una llamada del laboratorio de un viejo amigo que había realizado el procedimiento en secreto, con un nombre cambiado. Bueno, amigo, comenzó Alejandro por teléfono. Puedo felicitarte, eres el padre. Andrés se quedó confundido por un momento, aún esperando semejante resultado. ¿Estás seguro? Eres un hombre gracioso, Andrés, y preguntas semejantes tonterías. Claro que estoy seguro. ¿Llevo 3 décadas trabajando aquí para nada? Muchas gracias, Alejandro. Te debo un whisky. Solo no digas una palabra de esto a un alma viviente, ¿de acuerdo? Tengo que ocuparme de esto, dijo Andrés, eufórico por la noticia. Creyó que su corazón estallaría de alegría. Lucía era su propia hija. Había tenido una hija todo el tiempo. Pero ¿cómo era posible que no supiera nada? ¿Qué le había pasado a Lucía? ¿Por qué su hija creía que una mujer de sangre completamente extranjera era su madre? Concentrado en sus preocupaciones, Andrés no se percató de que Antonio le observaba atentamente últimamente. Al niño le alarmaba que su padre hubiera cambiado de repente. Eternamente ceñudo y cansado, de repente se había vuelto más alegre y entusiasta. Andrés miraba el teléfono más a menudo, salía de la habitación si recibía una llamada, empezaba a silbar una melodía en voz baja. A Olivia no le sorprendió ese comportamiento, pero Antonio recordó la escena en la que su padre tuvo una agradable charla con la joven de la limpieza. A Antonio también le parecía guapa, si no fuera por la ropa que llevaba. Empezaba a preocuparle que Andrés tuviera realmente una aventura aparte y estuviera engañando a su madre. La idea le producía malestar y ansiedad. No quería calumniar a su padre, no quería creerlo, pero tampoco podía ocultar sus observaciones a Olivia. Antonio temía convertirse en un traidor guardándose para sí sus sospechas. Mamá, llegó a la habitación de los padres cuando Andrés ya se había ido a trabajar. Hay una conversación seria. ¿Es sobre Simona? Los ojos de Olivia se iluminaron de inmediato. ¿Hablas de matrimonio? No, es sobre papá y tú. Creo que estás saliendo con alguien. ¿Qué tontería es esa, Antonio? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo de nuestro padre? Olivia le ladró de inmediato con una sonrisa nerviosa. Es impensable. ¿Cómo has podido hacer algo así? No me lo estoy inventando, le he visto manteniendo una agradable conversación con una chica. Tras escuchar la historia, Olivia se quedó un rato en silencio, mirando a algún lugar frente a ella. Sus ojos no enfocaban ningún objeto. Esto no tiene sentido. Susurró al fin. No puede ser. No pudo, ¿verdad? Miró a su hijo. Antonio se tragó un nudo en la garganta. No podía ver a su madre así. Le dolía por ella, le dolía que su padre pudiera hacerle eso a su familia. Mamá, no es seguro. Tenemos que comprobarlo. Tal vez no sea así. Deberíamos comprobarlo. Olivia saltó de su asiento. Tenemos que seguirlo. Tenemos que averiguar a quién visita. La señora de la limpieza. Es vergonzoso, ¿verdad?
¿No pudo encontrar una amante decente? Antonio consiguió calmar a su madre y pensar un plan de acción para no asustar a Andrés. Pensaban pillarle con las manos en la masa y exigirle explicaciones. Andrés esperaba ir directamente a Lucía y contarle la verdad, pero ahora que tenía los resultados en sus manos estaba confuso. No sabía qué hacer. ¿Debía entrometerse en la vida de su hija con su verdad? ¿Estaría contenta de saber que había sido criada por un extraño? Quizá Lucía sabe mucho más de su pasado de lo que dice. Andrés reflexionó durante días antes de decidirse a actuar. Sería un error por su parte ocultarle la verdad a Lucía. No podía decidir lo que ella debía o no debía saber. Él mismo ardía en deseos de compartir su secreto con alguien. Tenía una hija. Solo que no podía confiársela a las personas más cercanas, su mujer y su hijo, al menos de momento. En un primer momento, Andrés decidió hablar con Beatriz. Estaba claro que ella sabía más de lo que quería contar a los demás. Extrañamente, su apellido era el mismo que el de Ana López y, sin embargo, Andrés sabía a ciencia cierta que Ana no tenía parientes, al menos no los conocía. Beatriz se quedó helado en el umbral, al ver quién se había dejado caer sin invitación. ¿A ti? No es un buen momento, murmuró, bajando la cabeza, e intentó cerrar la puerta de golpe. Lo sé todo. No te atrevas a negarlo. Sostuvo la puerta abierta. Tengo los resultados de la prueba de ADN. No podrás rebatirlos. Beatriz abrió más la puerta sin decir palabra y le dejó pasar. Creí que nadie nos molestaría. Debes saber que no lo oculté por despecho. Quiero a Lucía, quiero a Sancho. Son mis seres más queridos. Se sentó a la mesa de la cocina y se dispuso a escuchar las revelaciones de Beatriz. Apenas podía contener su ira. Quería interrogar a la mujer, gritarle, acusarla de separarse de su hija, pero no era un hombre de emociones. Comprendía que toda acción conlleva un motivo. Sé que saliste con Ana cuando erais jóvenes. Cuando rompisteis, ella ya estaba embarazada. No tenía ningún apoyo, así que abandonó los estudios. Para mantenerse, aceptó un trabajo de criada para Ignacio Pugliese. Yo lo conozco. La interrumpió Andrés. Había oído el nombre, incluso se había cruzado con él alguna vez, pero nunca lo había conocido íntimamente. Ignacio Pugliese se había enamorado de Ana, y ni siquiera le importaba que estuviera embarazada de otro hombre. Ana estaba destrozada, temía por su futuro, se sentía indefensa, y aquí estaba rodeada de un hombre tan respetable y rico. Esta actitud la conquistó. Sabía que con él sería como un muro de piedra. Empezó a cortejarla y a mostrarle señales de atención. Al principio Ana se escondía de Ignacio, se acordaba de ti todo el tiempo, quería un matrimonio de amor. Y yo le decía que a un hombre así no había que rechazarlo. Una vez en la vida se tiene la oportunidad de vivir una vida así, era una tontería dejarla pasar. No sé si acabó queriéndole o no, pero aceptó. La boda fue modesta. Ana embarazada tenía entonces una barriga decente. Aunque había pasado de criada a señora, seguía hablándome con confianza. Pero el señor Pugliese no era tan sencillo. Cuando llegó el momento de que Ana diera a luz, insistió en un parto en casa, invitó a los médicos, preparó el equipo y la habitación. Le explicó que estaría más cómoda en su propia casa, y ella aceptó. Pero la víspera me llamó a su casa. Rara vez le veía solo. No sé cómo Ana había conseguido conquistarle, porque nunca antes había hablado con sus criados. Tengo que pedirte un favor, peligroso, pero te lo pagaré generosamente. Fue directo al grano. Bien que la quiero, pero solo a ella. No quiero el hijo de otro hombre. Nunca lo aceptaré. Lo tuyo es desaparecer con la niña y no volver a aparecer en la vida de Ana. No contactar con ella de ninguna manera y no decir nunca nada de la vida de la niña. Pero eso es cruel, gemí. Me asaltó la idea de que Ignacio hubiera querido tanto a Ana, la hubiera amado tanto, se hubiera preocupado tanto por ella y, sin embargo, quisiera hacerle tanto daño. Eso no se lo desearías a nadie. Yo me ocuparé de todo.
Tendrás tu propio piso, una mensualidad. Ni siquiera tienes que trabajar, solo desaparecer y llevarte al bebé. Es todo lo que pido, insistió Ignacio Pugliese. Fui tonta y conspiradora en aquel momento, le confesó Beatriz a Andrés, me interesaba el dinero y la autoridad de un hombre tan rico me hacía imposible negarme. Tenía miedo de que, si me negaba, se deshiciera de mí de alguna manera para que no contara sus intenciones. Al final, no tuve más remedio, así que dije que sí. Por supuesto, al principio no sabía qué hacer con Lucía. No había tratado con niños tan pequeños, no sabía cómo cuidarlos y no estaba preparada para ser madre. A menudo lloraba imaginando cómo sufría Ana, cómo buscaba a su hija. Ese fue mi mayor pecado. Pero no podía rendirme. Si hubiera confesado, me habrían encarcelado. El señor Pugliese se aseguraría de que nunca más me interpusiera en su camino. Conozco a gente así y conozco sus métodos. Incluso tuve que cambiar mi apellido por el de Ana para que Lucía y yo tuviéramos también el mismo apellido. Crié a Lucía durante 20 años. La quise de verdad, la considero mía, aunque no tenga derecho a ello, dijo Beatriz con amargura, temerosa de mirar a Andrés a los ojos. Frente a ella estaba el hombre que podría haber criado a Lucía, que tenía derecho a ser llamado su padre. No estaba dispuesta a exponerse, no después de tantos años. Hace unos años, el dinero del señor Pugliese dejó de llegar. Creí que había muerto, pero nunca me atreví a contárselo a Anya. No podía mostrarle mi cara y declararlo. Pero nunca le hice daño a Lucía. Vivíamos alma con alma, hice todo por ella. La crié para que fuera una buena persona, y solo le deseo felicidad. Pasar tiempo con Sancho me hace feliz. Vivimos modestamente, yo no tengo salud para trabajar, me duelen las articulaciones, así que Lucía trabaja sola para todos nosotros. Y yo cuido de mi nieto. Así fue como Beatriz dejó boquiabierto a Andrés con la verdad. Él no creía que Ana hubiera podido tener semejante destino. Ella había sufrido tal pérdida y él no sabía nada y había construido su propio destino. ¿Cómo podía no saber nada? ¿Por qué no había preguntado ni una sola vez? Andrés supuso que estaría furioso después de la explicación de Beatriz, pero estaba desolado. No tenía ni idea de lo que le esperaba, de la historia que escondía aquella mujer. Comprendía los crueles y temibles que podían ser los poderosos, había tratado con ellos más de una vez. Solo Andrés podía hacerles frente, y Beatriz no era más que polvo para esa gente. Ya has recibido tu castigo, tomó la mano de Beatriz sorprendiéndose a sí mismo, has llevado un peso de secretismo y miedo sobre tu alma durante tantos años. No podías contárselo a nadie, ni a un alma viviente, es difícil incluso imaginarlo. Eres muy fuerte y valiente. No abandonaste a Lucía, no la dejaste en un orfanato, y podrías haberlo hecho. Le diste la madre que se merecía. No tengo derecho a enfadarme contigo porque yo no era su padre, ni siquiera sabía que había nacido y crecido para ser como mi hijo. Muchas gracias, Beatriz sollozó y escondió la cara entre las manos, no creí que me entenderías. Me había preparado para los gritos y la humillación. Pero Lucía tiene que saberlo todo, tenemos que contárselo. Andrés se quedó un rato sentado en el coche delante de su casa. No quería mostrarse así ante su familia. Sabía que lo llevaba todo escrito en la cara, que en la casa darían inmediatamente la alarma sobre su estado, y no quería mentir. Se imaginó contándoselo todo a Olivia, presentándole a su hija. La vida cambiaría mucho, pero Andrés estaba preparado para ello. Ya no permitiría que su hija existiera solo con el sueldo de una señora de la limpieza. Lo haría todo por ella y por Sancho, no necesitarían nada. Andrés estaba obsesionado pensando en Ana. Tenía que decirle que Lucía estaba viva, que tenían una hija, que él lo sabía todo. Rápidamente, averiguó que, efectivamente, Ignacio Pugliese había fallecido hacía 3 años. Era mayor que Ana y hacía tiempo que sufría del corazón.
Vivía en la ciudad vecina y tenía su propio negocio de alimentación, propietario de 7 acogedoras cafeterías, que el propio Andrés había visitado incluso un par de veces durante viajes de negocios. Resulta que ahora Ana llevaba ella misma el negocio y vivía solo para él. De fuentes escasas consiguió averiguar que Ignacio y él no tenían hijos, que Ana había superado la desaparición de su hija y vivía solo para el negocio. A Andrés no le hubiera gustado presentarse ante Ana de sopetón, pero iniciar una conversación tan seria por teléfono era sencillamente inaceptable. Averiguó la dirección de la sede y se presentó allí sin avisar. No he concertado ninguna cita. Necesito ver a la señora López inmediatamente, dijo Andrés a la secretaria de la puerta del despacho de Ana. Es un asunto de negocios y no pienso esperar. Mi propuesta de negocios tiene un límite de tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Ante el ruido y las protestas de la secretaria, la propia Ana salió del despacho y se quedó helada al ver a su invitada. No había cambiado mucho. Sí, era mayor, parecía elegante, pero vestía con discreción. Estaba claro que reconoció a Andrés de inmediato. No esperaba volver a verte, dijo con la sonrisa que utilizaba para el trabajo. Yo tampoco me lo esperaba, pero las circunstancias. Andrea, Ana se volvió hacia la recepcionista. Nadie puede verme. Nadie en absoluto. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Preguntó, sentándose en el sofá de cuero y señalando el sofá de enfrente de Andrés. Había una mesita de cristal entre los dos, con algunas carpetas y revistas encima. Andrés sintió lástima por aquella mujer segura de sí misma y reservada que estaba a punto de conocer la verdad. Debes pensar que he venido a decirte que siento lo que pasó, que eres muy guapa y todo eso. Te estás preparando para oír mi historia personal, pero el caso es que mis palabras te han herido. Lo siento, pero tengo que contártelo todo. Nuestra hija, nuestra Lucía está viva. La conozco, sé dónde vive, la he visto. El rostro de Ana se ensombreció al instante. Ya no parecía ver ni oír nada a su alrededor. A Andrés le aterrorizaba que las lágrimas o, peor aún, la histeria estuvieran a punto de desatarse. Pero Ana se limitó a sujetar con las manos el dobladillo de su falda a lápiz. La encontré por casualidad, no sabía que teníamos una hija. Se parece tanto a ti, y tiene mis ojos y un lunar encima del labio. Deberías verla, deberías verla. Andrés se acercó rápidamente a Ana y la atrajo hacia sí. No te calles. Llora si quieres, grita si quieres, golpéame si quieres. Si hubiera sabido que íbamos a tener una hija, nunca te habría hecho daño así. Lo siento, he sido una estúpida. Perdóname, por favor, perdóname, cariño. Empezó a mecer a Ana de un lado a otro, y entonces la oyó sollozar. La apretó aún más fuerte, para que se sintiera segura. Ana lloró durante varios minutos toda su pena y su alivio, acumulados a lo largo de los años. Andrés ya no intentaba ganarse su clemencia, ya no se hacía pasar por el villano principal ni por la víctima. Simplemente, estaba allí, sabía lo importante que era. Con Ignacio podría haber sido la mujer más feliz, confesó Ana más tarde. Él cumplía todos mis caprichos, me hacía regalos y me daba total libertad. Pero tras la desaparición de Lucía, ya nada me daba alegría. Los primeros años estuve inconsolable, luego aprendí a fijarme en el mundo que me rodeaba y poco a poco volví a la vida. Ignacio saltaba delante de mí para llamar mi atención. No sabía si me quería, ya que se había permitido robarme mis posesiones más preciadas. Tenía suerte de haberse ido. Ni siquiera sabía con qué clase de hombre estaba viviendo. Andrés convenció a Ana para que no perdiera la cabeza. Aceptó entrar en razón y solo entonces salir corriendo al encuentro de Lucía. Hablaron un par de horas más. ¿Crees que nos verá? Ana se acercó a Andrés en el coche. Se dirigían a casa de Lucía y Sancho para anunciarse como padres. Para ti, claro, pero para mí es otra historia, respondió él con tristeza.
Ella podría pasarse la vida imaginando cómo era su padre, fantaseando con conocerlo. Te necesita, eres su sueño. No me lo puedo creer, sonrió Ana de repente, tenemos una hija. Y tú y yo somos abuelos, ¿te lo imaginas? Una sensación indescriptible de miedo y alegría. No sé cómo comportarme, no entiendo nada de niños. Ni siquiera he tenido la oportunidad de ser una verdadera madre para Lucía. Pero tú eres quien la ha parido, tienes derecho a quererla y a conocerla. Tú no le has hecho nada. Andrés quería aliviar el dolor de Ana. Estuvieron un rato en silencio. Cada uno pensaba en algo distinto, pero solo les importaba el tiempo que habían perdido. Las cosas podrían haber salido de otra manera, podrían haber seguido juntos y vivir como una verdadera familia, criar a su hija y darle una vida completamente distinta. Andrés se dio cuenta en la escalera de que la puerta del piso de Beatriz y Lucía no estaba cerrada con llave. ¿Por qué está abierta? Ana le miró perpleja. Temiendo que hubiera pasado algo malo, entró corriendo y encontró a Olivia y Antonio en el salón. Beatriz tenía a su nieto en brazos con cara de susto y le acariciaba el pelo. ¿Qué hacéis aquí? Al instante Andrés se puso furioso. Ahí está. Claro, ¿dónde ibas a ir sin tu amado? ¿Qué? ¿Has venido a visitar a tu ama? ¿Es su hijo? Olivia asintió a Sancho, para quien se habían reunido demasiados adultos desconocidos en aquel entorno familiar. Papá, ¿es verdad? Antonio se adelantó. No podía creer la doble vida de su padre. Su voz parecía desesperada. Anita, le comentó Beatriz y aferró más fuerte al niño contra sí. Las mujeres se miraron y ambas lloraron. ¿Es mi niño? Ana tendió la mano a Sancho. Exijo respuestas, ¿qué haces aquí? Le gritó Olivia a su marido, ¿es esa niña tu amante? ¿Dónde está? Preguntó Andrés a Beatriz. La atacaron, no pensé nada. Salió corriendo, no sé a dónde, murmuró. Lucía es nuestra hija. Dijo Andrés a la familia. Si le pasa algo, no os lo perdono. ¿Qué hija? Antonio estaba confuso. Siempre te metes en cosas que no te preguntan, siseó Andrés a su mujer. Todo lo haces a escondidas, haces intrigas, uff. No me preguntas directamente. No. Has decidido manchar mi nombre y provocar un escándalo. ¿No tienes otra cosa en la cabeza que el estatus y el romance? A veces me pregunto cómo pude casarme contigo. Papá, deja de hablarle así. De repente, Antonio empujó a su padre en el pecho. Beatriz y Sancho se apartaron para no estorbar. Ella temblaba ante el comportamiento de los invitados nombrados. Andrés estaba tan preocupado que había dejado de controlarse y ya le había dado un puñetazo a su hijo. Niño desagradecido. Después, Andrés, todo después. Ana lo agarró de la manga. Tenemos que encontrar a Lucía. Vámonos. El corazón de Andrés latía con fuerza. No podía calmarse. Tenía la sensación de que Lucía estaba en peligro. Echó a correr sin saber a dónde iba. Ana apenas podía seguirle. Sube al coche, le gritó y le entregó las llaves. No podía ir muy lejos. Dios, no puedo imaginarme el estado de nuestra chica en este momento. A Ana se le doblaron las piernas. No podía controlarse. Ana, aguanta, ¿me oyes? Andrés la agarró de los hombros. Nuestra niña nos necesita, tenemos que encontrarla. ¿Entiendes? Sí. Sí, lo haremos. Ambos no recordaban cómo habían actuado. Simplemente, habían sucumbido a sus instintos paternales y deseaban con todas sus fuerzas encontrar a Lucía. Ana frenó bruscamente al ver la ambulancia frente a ella. Una fría oleada de recelo la golpeó. Saltó del coche y corrió hacia el paramédico, que estaba subiendo al vehículo a una joven en una camilla. Espere, espere, una mirada bastó para reconocer a Lucía. Una marca de nacimiento. Era el mismo lunar que Andrés tenía en el labio, en el mismo sitio. No había duda de que la víctima era su hija. Dios, ¿qué le pasa? Atrás, por favor.
Hospitalización de emergencia. ¿Quién es usted? Soy su madre. Su hija fue atropellada y se dio a la fuga. Tiene una lesión en la cabeza. Sabremos más después de un examen completo. Seguimiento. Ana recogió a Andrés en el camino. Estaba disgustado porque nadie en la calle había visto a Lucía, pero las noticias de Ana le hicieron apretarse el corazón. Dios, ojalá todo estuviera bien. Déjame conducir. En el hospital, Andrés y Ana recibieron un nuevo golpe. Lucía había entrado en coma. No podemos predecir cuándo despertará Lucía o si lo hará, dijo el médico a los angustiados padres. Tenéis que ser fuertes. La familia visitaba a Lucía a diario. Beatriz y Sancho se sentaban junto a su cama, llorando. El niño echaba mucho de menos a su madre y no paraba de llamarla. Se preguntaba por qué llevaba tanto tiempo durmiendo. Enfrentarse a Ana y Andrés fue aún más duro para Beatriz. Estaban a punto de tener una conversación seria. Sé que no quieres verme. Beatriz se volvió hacia su antigua amiga. Pero yo también soy su madre. He estado con ella todos estos años, y mi corazón también se está rompiendo. Y te lo mereces. Ahora sabes lo que sentí cuando me robaste a mi niña. Ana habló con crueldad en la voz. No te pidas perdón. No puedo pensar en ello y no puedo verte. Andrés casi nunca venía a casa. Se ocupaba de los asuntos por teléfono, cediendo de momento el control a sus ayudantes. Más importante para él era el bienestar de su hija. Pasaba mucho tiempo con Ana, se apoyaban mutuamente. A pesar de la conmoción inicial, Ana supo reponerse y consolarlo, darle esperanza y fe. Todo irá bien, seguro que se despierta. No está bien, no la perderemos dos veces, repitió aferrándose a Andrés, lo soportaremos y Lucía podrá recuperarse. Tenemos que conocernos, ahora tenemos que estar juntos. Sancho, con el permiso de Beatriz, habló con sus propios abuelos. Resultó ser tímido pero ágil. La cercanía con su familia le ayudó a distraerse de la necesidad de atención de su madre. Al volver a casa por primera vez en 4 días, Andrés se encontró con el caos. Olivia estaba furiosa por tener una hija en la vida de su marido. Se sentía vulnerable. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Echó humo en cuanto vio a su marido. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Desde cuándo lo sabes? Antonio te vio con esa mocosa. No hables así de ella. Lucía no es una niña barata, es mi hija. Y tengo un nieto, para tu información. No voy a renunciar a mi familia. Te guste o no, tienes que aceptarlo. ¿Aceptarlo? La mujer gimió. ¿Así que me vas a dar un hecho? ¿No te importo en absoluto? Olivia destrozó otra elegante estatua para mostrar el alcance de su disgusto. Entonces yo también tengo noticias para ti. Antonio no nació por ti. Tuve una aventura al principio de nuestro matrimonio. Puedes comprobarlo. Así que felicidades, cariño. Criaste al hijo de otro sin asumir que yo te puse cuernos. Andrés no replicó nada. Se quedó mirando a su mujer con ojos llenos de desconfianza. ¿Eres tan? Dijo en voz baja. No tenía ganas de insultar. Tenía tantas cosas en la cabeza que estaba agotado. Olivia esperaba una reacción violenta, esperaba sacarle de sus casillas emocionalmente y esperó tensa. Pero no consiguió lo que quería. Fuera de mi casa, dijo Andrés sin mirar a su mujer, no volverás a venir por aquí. Andrés se encerró en su despacho con una botella de licor fuerte y se permitió emborracharse hasta la locura por primera vez en años. Solía librarse del estrés sentándose con los amigos a altas horas de la noche, pero entonces se dio cuenta de que aquel hábito era ruinoso. No recordaba haber llamado a Anya ni lo que le había dicho, pero la mujer acudió enseguida. No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Oyó la voz de Ana en algún lugar entre la bruma de una criatura cansada. No puedes venir a esta casa cuando te dé la gana, persiguió Antonio a su invitada, incapaz de aceptar el incómodo pasado de sus parientes. No he venido aquí para divertirme, siseó Ana con rabia. Deberías prestar más atención a tu padre. Tu madre no es el único progenitor que ha tenido sus problemas. Echa un vistazo,
Abrió la puerta del estudio. Andrés estaba dormido en el incómodo sofá, una botella vacía en el suelo y todo lo que había sobre la mesa estaba hecho jirones y desparramado. «Papá». Antonio saltó hacia su padre y empezó a zarandearlo por los hombros. «No es suficiente», observó Ana. «Puede que tenga una intoxicación etílica. Hay que hacerle un lavado de estómago. Llamaré a una ambulancia y tú te sentarás con él». Sentados uno al lado del otro en el pasillo del hospital, Ana y Antonio asumen las circunstancias que les han unido. «Comprendo que estés dolido», dijo Ana, «pero ya no eres un niño y tus padres son personas distintas con sus propios problemas. Lo solucionarán, no tomes partido, no te enemistes con nadie. Te seguirán queriendo». «¿De verdad hace 20 años que no ves a tu hija?», preguntó Antonio. «Sí, pero espero que volvamos a vernos». Antonio se apaciguó y le trajo a Ana un vaso de café. Hablaron hasta que llegó el médico y se fueron a casa. Andrés estaba ocupado divorciándose cuando Ana le llamó. «¿Está despierta?» «Andrés, está despierta». El hombre lo dejó todo antes de tener tiempo de pensar en nada. En media hora estaba en el hospital e inmediatamente se agarró a Ana, que había corrido hacia él. «¿Dónde está? ¿La has visto ya? ¿Se encuentra bien?», murmuró, mirando a su alrededor en busca de respuestas. «Aún no pueden dejarme verla», contestó Ana sin contener la sonrisa. «Nos dejan verla cuando pueden terminar la inspección. Beatriz y Sancho también están aquí. No sé cómo se lo diremos. Me tiembla todo el cuerpo. No te preocupes, todo irá bien. Antes, Lucía solo tenía una madre. Ahora tendrá dos. Seremos una buena familia, ya verás». Ana y Beatriz se cruzaban a menudo en el hospital. El dolor que compartían las ayudó a reconciliarse. Al principio Ana se sintió furiosa y quiso arrebatarle a Lucía, pero luego comprendió que era una extraña para su hija. Beatriz demostró ser una buena madre y fue ella quien había criado a Lucía para que fuera una persona tan hermosa, era su familia. «Sancho», dijo Lucía al ver a su hijo, «Dios, madre, dámelo pronto». Extendió los brazos hacia su hijo y lloró abrazándolo fuertemente. Beatriz se sentó en la cama, besando a su hija en la frente, en las mejillas, en la nariz. No podía contener las lágrimas de felicidad porque su hijita estuviera bien. Pero al mismo tiempo estaba avergonzada y dolida, porque había llegado el momento de confesarlo todo. «Señor Andrés, ¿qué hace usted aquí?» «Lucita, tal vez no sea el momento». Lucita, mi niña, Ana, vacilante, dio un paso hacia la cama. «Pequeña», dijo Beatriz a una angustiada Lucita, «hay algo que debes saber». Tras la difícil historia, 3 pares de ojos miraron expectantes a la angustiada Lucía. «¿Lo dices en serio? ¿No me estaré imaginando cosas? El médico dijo que no me pasaba nada. ¿Seguro que no me he hecho daño en la cabeza?». Miró a la gente de la sala, cambiando su mirada de una cara preocupada a otra. Miró a una triste Lucía. «Mamá, ¿por qué estás tan callada? ¿Es verdad? ¿Me has robado por dinero?». «No es exactamente así», intervino Andrés. «La situación es complicada. Necesitas tiempo para procesarlo todo. Tienes razón. Necesito estar solo. Por favor, que se vaya todo el mundo. Todos. Mamá también. Sancho se quedará conmigo. Solo quiero verle». Durante varios días Ana, Beatriz y Andrés siguieron visitando a Lucía, pero ella seguía negándose a recibir visitas. Solo pasaba tiempo con su hijo, sin cansarse de besar su cara sonriente. Pero pronto Lucía fue capaz de aceptar el hecho de que no podía cambiar el pasado. No podía ignorar lo que había ocurrido e ignorar a sus padres biológicos. Como madre de Sancho, comprendía los sentimientos de Ana. No podía imaginar cómo habría vivido ella si le hubieran robado a su hijo. Con esperanza, Lucía habló y dijo que no le guardaba rencor. «Sigues siendo mi madre y te quiero. No hay nadie más cercano a mí que tú. No he perdido a nadie, he ganado a alguien.
Viviremos como una gran familia. Gracias, hija mía, respondió Beatriz con lágrimas en los ojos. Ya no creía que su hija la perdonara y quisiera mantener el contacto. Cuando Lucía salió del hospital, Andrés les propuso a él y a Beatriz que se mudaran a su casa. Cada uno tendrá su habitación y su baño. No te preocupes, hay sitio de sobra. Es como tener tu propio piso, pero en una casa grande. Mejor juntos que separados. Papá, ¿seguro que no te molestamos? Preguntó Lucía. No, ¿seguro? Quiero veros a ti y a Sancho todos los días, quiero que mi nieto crezca delante de mí. No puedo aceptar tu ofrecimiento, dijo Beatriz. Beatriz, tú criaste a nuestra hija, eres lo más parecido a una familia que tenemos. Yo también estaré aquí, así que no te preocupes. Habrá más parientes extraños en nuestro regimiento. En el poco tiempo que Andrés y Ana llevaban juntos, encontrando a Lucía, se habían dado cuenta de que los viejos sentimientos no iban a ninguna parte. No se andaban con rodeos, no se escondían, no eran tímidos. Era el destino, dijo Andrés durante un paseo nocturno, supongo que estábamos destinados a pasar por todo esto y volver a encontrarnos. No quiero volver a perderte. Ahora todo ha vuelto a la normalidad, estamos juntos, tenemos un hijo. ¿No estaría bien que todos viviéramos bajo el mismo techo? ¿Y el negocio? Tengo una casa allí, un terreno, pensó Ana. ¿Eso te lo impide? Puedes quedarte con la casa o venderla. El negocio también es tuyo. Ya no quiero vivir en la casa del hombre que me ha atado a mi pena. Bailó durante años, diciendo que me amaba, y, sin embargo, me quitó a mi hijo. Los dos estamos en la industria alimentaria, así que podríamos fusionarnos. La pareja estudió con más detalle la propuesta empresarial de Ana y pronto llegó a la conclusión de que era una solución beneficiosa para ambas partes. A los pocos días, la casa de Andrés se llenó de cajas con las pertenencias de los nuevos inquilinos. Beatriz y Lucía estaban encantadas con las habitaciones que les ofrecía el casero. Podéis reordenar las cosas a vuestro gusto, si queréis, podemos hacer reformas de cualquier estilo, les guiñó el ojo el hombre. Gracias, papá. Me gusta mucho. Tiene que vigilar a Sancho a partir de ahora, estará perdido y será travieso. Ya tiene suficientes niñeras. Ana rió y tendió la mano a su nieto. ¿Te gusta estar en casa de los abuelos? Ana y Andrés también se mudaron al otro dormitorio para que nada les recordara la presencia de Olivia en sus vidas. Andrés no quería saber nada de su exmujer, y Antonio vivía ahora en dos casas. No quería decantarse ni por el lado del padre ni por el de la madre. Si no fuera por lo que Olivia había hecho, él no estaría vivo. Pero tampoco apoyaba su engaño. Papá, le afeitó la cabeza Antonio a Andrés después de cenar. Tenías razón, Simona no era rival para mí. ¿Estáis separados? Se os ve un poco decaídos, dijo Antonio, que estaba realmente interesado. Ella comprendió que yo era un vago. Antonio bajó la cabeza con culpabilidad. Tú eres el empresario, tú eres el dueño de todo y trabajas, no yo. Simona es modelo desde hace mucho tiempo y se ha abierto camino. Se dio cuenta de que yo no era más que un fanfarrón y que no era el adecuado para ella. Bueno, Andrés invitó a su hijo a sentarse a su lado y le dio unas palmaditas en la espalda. Ya es hora de que te recompongas y seas alguien, ¿no crees? Ya vemos, ya es hora, suspiró Antonio, ¿y me dejarás? ¿Me lo enseñarás todo? Andrés se sorprendió gratamente del interés de su hijo por el negocio familiar. Lo haré. Si te lo tomas en serio y dejas de malgastar tu vida. Un día me habré ido y te enfrentarás a dificultades. Mucho dinero no lo es todo. Si te tomas tu fortuna a la ligera, puedes perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Lucía ya ha hecho un curso, pronto será gerente en la empresa. ¿Qué? ¿Lucía ya está aprendiendo? ¿Tan rápido? Antonio se preocupó. Ella piensa más rápido que tú. Andrés se rió. Y tú no te pierdas, ponte al día. Una sana competencia os hará bien a los dos.
Al principio, tanto Lucía como Antonio se sentían incómodos en compañía del otro. Lucía se preguntaba cómo, teniendo ella contactos y habilidades, Antonio no tenía ninguna, y él pensaba que ella solo estaba presumiendo ante su padre. Pero entonces superó su orgullo y le pidió ayuda. Lucía no le hizo ascos y fue a su encuentro, tirando de él en el programa. Pronto fue casi imposible verlos separados. «Tu concepto es genial», exclamó Antonio, secando una idea para un proyecto que les habían pedido en la escuela de negocios. «Me han gustado tus ideas». Uno de los chicos de la clase había sugerido algo parecido, pero no había sido capaz de pensarlo hasta el final, y su sugerencia parecía poco realista. «¿Y a ti te resultó tan fácil?» Lucía dio una palmada. «Se llevan bien, ¿verdad?», comentó Ana, observando a los niños. «Creo que se llevan demasiado bien», refunfuñó Andrés. «¿A qué te refieres?». Se rió ella. «Es tu hijo, no le haría daño a Lucía». «Tienen buena pinta, ¿verdad? Qué romántico eres». Andrés cogió a Lucía en su regazo y la besó en la mejilla. Sus padres se habían dado cuenta antes que ellos de los sentimientos incipientes entre Antonio y Lucía. Pasaban mucho tiempo juntos y sus intereses iban mucho más allá de la amistad. Antonio fue el primero en confesar su afecto besando a su amada. «No podía más. No puedo controlarme cuando estás cerca». «¿Y si no lo conseguimos?», preguntó Lucía dubitativa, sin oponerse en absoluto al contacto de un ser querido. Volvía a sentirse feliz junto a Antonio y no temía confiar en él. «Tendrás éxito, confía en mí. Sancho necesita un padre. Solo tengo que pensar cómo decírselo a mis padres. Seguro que somos una familia rara». Lucía soltó una risita socarrona. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.